Dios lo bendiga, amados hermanos, mis amores, de una manera especial. Le damos la gracia a nuestro Dios Todopoderoso por un día más. Él es el invitado de honor, el invitado especial. Hermano, hoy quiero compartirle una historia de la palabra. La palabra de vida de hoy se va a encontrar en Jueces capítulo 19. Es un caso que a mí me consternó mucho y sé que a alguno de vosotros le va a consternar también, que se habla de un levita y de una concubina. Es un caso muy triste, la cual es un hecho muy depravado que cometieron algunos de los hijos de Israel. En Jueces 19 dice que en los días que no había rey en Israel, sino que gobernaban los jueces, dice que había un levita que moraba en la parte más remota de Monte de Efraín, la parte más remota, la parte más apartada significa. Él moraba como forastero allí. Él tomó una mujer como concubina. Esa mujer era de Belén de Judá. Dice que esa concubina de levita le fue infiel, por lo cual ella se fue a vivir con su padre y allí estuvo un periodo de 4 meses. Pero el levita se fue tras ella, hablándole amorosamente para hacerla volver con él. Cuando la joven vio que el levita llegaba, ella se alegró y avisó a su padre, y su padre, su suegro, el suegro del levita, se contentó también, por lo cual le hizo pasar allí unos días. Él quería que pasara al menos 3 días el levita con él. Pues el levita estuvo con él ahí, comieron y bebieron. El 4.º día, cuando se para el levita para irse, él no quiere, sino que se quede el levita comiendo con él también y disfrutando. Al 5.º día, cuando se para el levita para irse, él no quiere, su suegro. El levita se quedó, comió y bebió, pero ya casi al anochecer cogió a su concubina, a su criado y a sus asnos y siguió su camino. Dice que cuando ellos iban caminando, llegaron a Jebú, que es de Jerusalén. Entonces, cuando continúan caminando y llegan a la tierra, a la ciudad de los jebuseos, por lo cual el criado le dijo al levita que se quedaran ahí esa noche en la ciudad. Mas el levita no quiso. Él dijo que no iba a morar en tierra de extranjero, que en una ciudad que no sea de los hijos de Israel, él no iba a habitar. Entonces, cuando ellos llegaron hasta Gabá, que era de Benjamín, entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien lo acogiera para ellos pasar la noche allí. Pero un hombre que era forastero también, que moraba allí en Gabá, ese hombre era viejo y era de los montes de Efraín, de donde era el levita también. Él venía de su trabajo al anochecer del campo y le vio caminando y le preguntó que a dónde iba y que de dónde venía. Entonces el levita le respondió que él era de la parte remota de Efraín y que él había ido a Belén de Judá, pero que en ese momento él iba a la casa de Jehová, pero que no había nadie que lo acogiera en su casa. Por ende, el anciano lo recibió. El levita le dijo que él tenía alimento para sus asnos, para su criado y para su concubina. Pero el hombre dijo que la necesidad de ellos corría por él, sus gastos corría por él, que él le supliría todo, que tenga paz. Pero cuando ellos estaban comiendo y bebiendo, hermano, que ahí es que viene lo triste de la historia, cuando ellos estaban comiendo y bebiendo, según Jueces 19:22, el levita y el anciano, su concubina y el siervo le estaban dando los animales. Los hombres perversos de esa ciudad golpearon la puerta de la casa del anciano, la rodearon y le decían al anciano que sacara al hombre y que entraran en la casa. Ellos iban a entrar en la casa para ellos conocer al hombre, o sea, para vivir con el levita. Entonces, quiere decir intimidar con él. El anciano le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis tal mal. He aquí mi hija virgen y la concubina de os la sacaré ahora, humilladla y hacer con ella lo que os parezca, pero no hagáis tal mal a este hombre. Pero ellos no querían, hasta que al final podemos ver que ellos sí aceptaron, y el levita dice que este hombre sacó a su concubina para que abusaran de ella. Y dice que abusaron de ella, cuando él tomó a la concubina y la sacó, dice que ellos entraron y abusaron de ella toda la noche, hermano, hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba, oiga. Y cuando ya amaneció, vino a la casa aquel hombre donde su señor. Vino y cayó la concubina. Cuando amanecía, ella vino a la casa de su señor, o sea, al levita de aquel hombre, donde estaba el levita, la casa del anciano. Dice que ella cayó ahí con la mano en el umbral, o sea, en la entrada de la puerta. Ahí ella cayó. Dice que él se levantó por la mañana y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Él le dijo a la concubina que se levantara y ella no se levantó, por lo cual ella estaba muerta. Cuando él le dijo: levántate y vámonos,
ella no le respondió porque ya ella estaba muerta. Fíjese a ver la noche entera hasta la mañana cómo esa gente, esos hombres depravados abusaron de ella. Entonces el levita dice que se fue a su lugar. Dice que él llegando a su casa cogió un cuchillo y partió a su concubina en 12 pedazos. Entonces, todo el que había visto eso dice que en los tiempos que los hijos de Israel habían salido de Egipto no se había visto tal mal. O sea, él partió a su concubina, hermano, en 12 pedazos. La partió y la envió a los hijos de Israel para que vean qué tal mal habían hecho los hijos de Israel, hermano. Podemos ver que los levitas en aquel tiempo eran personas consagradas a Dios. Los levitas eran ministros de la palabra del Señor, eran hombres muy respetados, pero cuando la persona se aparta de los caminos del Señor, hermano, ya no tiene respeto por nada. ¿Cuál es la diferencia que hicieron los benjamitas con los sodomitas? Ninguna, hicieron lo mismo. Según Génesis capítulo 19, 4, 8 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. Entonces lo salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré para que hagan con ella lo que quieran. Hermanos, es la misma palabra que le dijo el anciano. Os ruego, hermano mío, que no hagáis tal mal. Pero a diferencia de los sodomistas, vemos que los ángeles lo cegaron desde el mayor hasta el menor, pero en el caso de esta concubina, ellos consumaron su pecado, hermano. Podemos ver que el levita, con tal de salvar su alma, salvarse él mismo, prefirió sacar a su concubina para que abusaran de ella y no él cometer tal depravación, amén, aceptar esa depravación que querían hacer contra él. Es algo penoso, sí, que él haya sacado su concubina para que abusaran de él. Seguramente él le dolió, por supuesto que sí, era su mujer, que fue tras ella, aún siéndole infiel, él la perdonó y fue tras ella. Yo me imagino a ese hombre cómo se sentía, pero él prefirió dar su concubina a no pecar contra Dios, hermano. Podemos ver ese hecho tan depravado que cometieron los hijos de Israel, hermano. Pero mire que Dios no se queda con nada, porque su castigo más allá le iba a venir. Podemos ver en Osea capítulo 9, su verso 9, que nos dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Ahí el Señor se acordó del pecado. Bueno, el Señor no se le había olvidado, pero Él le estaba recordando el pecado que ellos habían cometido en Gabá, cómo ellos se entregaron a la homosexualidad, cómo ellos se entregaron al lesbianismo, cómo se entregaron a la depravación y todo ese caso que hicieron contra ese levita y su concubina, hermano. Aquí podemos ver que el ejemplo de la depravación de los benjamitas. Y más adelante en el capítulo 20 nos habla de algunos de los de Israel, de ellos mismos, que no quisieron apoyar cuando el levita mandó sus partes de la concubina. Ellos no quisieron apoyar para tomar justicia. Hermano, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, se vuelve malo. Lo que no hacía, lo hace. Decía, pero yo no hacía eso antes y ahora lo hace. 7 demonios más 7 son 14, que es lo que le pasa a una persona cuando se aparta de los caminos del Señor. Dice la palabra, mira que el que cree que está firme, que no caiga. Si nosotros creemos que estamos firmes, debemos de mantenernos y no caer. Y si caemos, levantarnos y seguir nuestro camino con el Señor. Habrá un día que tengamos más ánimo, otro día tendremos menos ánimo, pero tenemos que seguir los caminos del Señor y llegar al trono de la gracia. Optar por nuestra salvación, hermano, porque cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, es como si no le importara nada. Si no hacía algo demasiado malo, todo es malo, todo pecado es malo, pero por ejemplo, si una gente no mataba, ya no le importa matar, hermano. Entonces podemos ver que aquí no hay ningún tipo de diferencia entre lo que hicieron los sodomitas en el tiempo de Lot y lo que hicieron los benjamitas, que ellos abusaron de esa mujer hasta rayar el alba, hasta apuntar el alba. Es un caso, hermano, que a mí me consternó muchísimo, porque es un caso muy triste de cómo un pueblo de Dios, un pueblo que Dios tanto lo amó y que tanto Dios le ama, hermano, podemos ver cómo se corrompió, hermano. Amén. Así que, hermano,
esta es la palabra que le quería compartir. Yo le pido que escudriñen la escritura, que la escudriñen a fondo y puedan ver cómo fue este caso tan doloroso, un caso que consternó muchísimo mi vida y sé que también consternará la de ustedes, porque es un caso que es muy triste, hermano. Es un caso que es muy triste, y podemos también en Oseas 10:9 que el Señor le habla también de lo mismo, de toda la depravación que ellos habían hecho. Hermano, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde de manera especial. Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor.